Bueno, vamos a hablar con Karina Cabo. Gracias por venir, Karina. Sabemos que estás de aquí para allá, pero bueno, lo más rápido posible. Es un gusto. Hablábamos sobre esta actitud que tomó Lucía y vos me decías fuera de cámara, bueno, es lo que tienen que hacer los docentes, ¿no? Pero que muchas veces no se animan. Es cierto, hay una resolución que habla sobre esto. En realidad, a partir de la ley de educación que tenemos del 2006, se han venido reuniendo los ministros de educación, no solo el de Nación, sino todos los ministros provinciales, y hay resoluciones que dicen hay que recuperar y respetar las trayectorias juveniles, es decir, las historias de vida de los chicos con los que nosotros tenemos. Y sin embargo, muchas veces en las escuelas no se hace. Yo te decía, a mí me pareció muy triste escuchar que el periodista Roberto Cafarra le decía, es un gesto que los estudiantes muchas veces esperamos en algún momento de nuestra vida. La verdad es lamentable que nosotros no podamos respetar las historias de vida. No digo todas las historias de vida que tenemos en el aula en el sentido individualizado, pero sí saber en qué contexto estamos trabajando, cómo son estos jóvenes y qué podemos nosotros darle a esos jóvenes de nuestra materia. Porque de lo contrario vamos a dar clases como se daba en 1920, ¿no? Yo llego a la clase, la dicto en este lugar de la cátedra. Cátedra quiere decir el lugar que ocupa el obispo en la catedral, un poco proviene desde allí. Entonces, desde un lugar del saber, dicto mi saber y el alumno lo tiene que venir a repetir memorísticamente. Cuando uno lo dice teóricamente, bueno, esto obviamente hace 100 años que no funciona más. Sin embargo, en muchas escuelas se sigue dando clases así. Entonces, ¿por qué no empezar a hacer lo que hizo Lucía? ¿Qué es lo que debemos hacer? A mí la verdad me sorprendió mucho que fuera una noticia y que se expandiera tanto, porque es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días con nuestros alumnos. Ahora, ¿por qué no pasa? ¿Por dónde empieza la falla? Yo creo que pasa por nosotros los docentes, pasa porque a veces resulta más fácil cumplir la norma. Trabajo en muchas escuelas, voy, llego, doy la clase, me vuelvo. Si yo empiezo a escuchar al alumno, es como que la clase se me va perturbando. Es como a veces cuando dicen, bueno, uso las tecnologías, la clase empieza a perturbarse y me molesta para que esto funcione. Porque la escuela siempre funcionó con esa lógica de que creemos porque el alumno va a aprender, o decimos, yo enseñé, si no aprendió el problema es del otro. Entonces son preconceptos que tenemos en la escuela que hay que romperlos. Yo puedo haber enseñado y el alumno puede no haber aprendido. El alumno puede haber ido todo el año, pero puede no haber aprendido. Entonces no siempre enseñar implica aprender. Desde la teoría lo sabemos, desde la década del 70 lo venimos leyendo, pero sigue costando que lo llevemos a la práctica, no digo que no lo sepamos, que esto lo podamos llevar a la práctica. Bueno, recordamos para los televidentes que a lo mejor no leyeron la noticia o no lo escucharon, se trata de una docente que la chiquita le planteó, le dijo, yo esto no lo sé porque no tengo libro, no tengo carpeta. ¿Qué hizo la docente? Le dijo, bueno, contame algo que vos sepas, pero, y allí arranca. Pero no algo que ella sepa del sentido común, sino lo que le dijo es, ella tenía que rendir geografía de América. Le dijo, elegí un país latinoamericano que conozcas y explícame la economía. Y a su vez, bueno, también algo que tenía que ver con el cultivo de la frutilla, que era donde estaba inserta la niña o la joven. Y es allí donde la chica pudo hablar de un país latinoamericano que tenía que hablar. Pero claro, no tenía carpeta, no tenía apuntes, no tenía libro, y se cree que porque no sigue el ritmo de la clase tradicional, esta chica no va a poder aprobar. Ahora, ¿cuántos chicos se animan a decir, no tengo carpeta, no tengo libros, no puedo, no tengo lo básico para poder seguir, ¿no? Sí, y muchas veces por eso, por esa falta de vínculo. Yo siempre digo, no hay posibilidad de aprender o de enseñar si no hay vínculo con el otro. Si yo como profesor primero no escucho al alumno y el alumno también me tiene que escuchar a mí. Pero se tengo que generar cierta confianza desde el principio de año para que se dé esa relación. Ahora, Karina, hay también flexibilidad de parte del sistema antiguo porque muchas veces el docente está en una encrucijada. Escuchar al alumno, a lo mejor tiene la capacidad de escucharlo y quiere escucharlo, pero muchas veces lo corren las fechas, ¿no? Sí. El docente dice, no, tenés que entregar la nota la semana que viene. ¿Y cómo? ¿No hiciste nada? Porque a veces los directivos le dicen, ¿qué pasó en la clase? ¿No se hizo nada? Bien, eso hay una serie de cosas. Primero, ¿qué entendemos por evaluar? Si evaluar es acreditar, es memorizar, bueno, yo voy a tener esta lógica. Ahora, obviamente que sí, hay un programa básico que nosotros lo podemos ir resignificando en el aula según este contexto, hay una planificación de base, hay tiempos que cumplir que muchas veces nos corren, insisto, muchos profesores trabajan en 4 o 5 escuelas, entonces los tiempos corren, pero también tengo que ver qué hago yo en ese tiempo y cómo evalúo, porque muchas veces enseño constructivamente, pero evalúo con multiple choice y que el alumno repite una lección de memoria. Entonces, ver de qué manera yo, docente, puedo evaluar para que sea un ida y vuelta.
vuelta. Y a veces los papás también nos preguntamos cuando van nuestros hijos a las escuelas, ¿cómo no tenés carpeta? ¿Nunca hiciste nada? Como si la carpeta fuera indicio, ¿no?, de que está pasando algo en la escuela. Hay muchos docentes que trabajan de manera oral y trabajan muy bien. Obviamente necesitamos un texto, pero ¿por qué el chico tiene que venir a repetir el libro de texto del editorial de moda? Porque eso también, muchas veces las planificaciones de los docentes tienen que ver con las editoriales, y sobre todo en la escuela primaria, ¿no? Entonces el docente sigue la guía que le dice el libro de lectura o el libro que adopta para su clase. Cuando en realidad la docente puede ir tomando un libro, puede ir tomando distintas herramientas o distintos recursos que va encontrando en distintos lugares donde ella hizo su recorrido y a partir de ahí provocar algo. Insisto, a veces es mejor dar un poquito menos de contenidos, pero que el alumno aprenda algo. De lo contrario, va, repite la materia, la estudia de memoria, no le es significativo para su vida y se vuelve a su casa. Esta chica, lo que hizo Lucía, la docente, le permitió a esta chica abrirse al mundo, porque si esta chica repetía y dejaba la escuela, en una escuela que nos insisten desde el ministerio, incluyamos. Entonces, esta docente hizo lo que le dice la ley que tiene que hacer, respetar las trayectorias, incluir a sus alumnos, respetar las individualidades, y nos sorprende, y salen todos los medios. Y algo que también me sorprende es que ayer en un portal de Buenos Aires, el 60% de los lectores no aprobaban que esta profesora haya aprobado a esta joven. Entonces, está bien, muchos que los que opinan desde el sentido común, o opinaban creyendo que esta chica no sabía nada. Pero le estaban evaluando con contenidos que sí tenían que ver con la materia. Entonces, me parece a mí que los docentes tenemos que liberarnos un poquito, tenemos que empezar a ayudar a nuestros alumnos a que aprendan y no creernos que porque estén ahí sentados mirando no están aprendiendo. Ahora, ¿crees que este caso en el ámbito de la docencia, los docentes toman nota porque a veces si no trasciende en los medios, a lo mejor no se dan cuenta? Bueno, pero falta que a lo mejor salga y se haga masivo y de amplio conocimiento. Cuando yo doy cursos de capacitación, esto lo refrescamos, estas cuestiones. Y además son reglamentaciones del Consejo Federal de Educación que supuestamente leemos o deberíamos haber leído. Por eso yo a veces cuando en las capacitaciones trabajo todas estas cuestiones. Recordemos que hay, delante de nosotros tenemos sujetos. No estamos en 1900, estamos en el año 2000 y en el año 2000 dicen tenemos sujetos que tienen historias de vida, como yo también soy un sujeto. Yo siempre digo, yo empecé a trabajar con 18 años, tenía alumnos de secundario de mi misma edad. Hoy tengo hijos de la edad de mis alumnos, entonces mi mirada no es la misma que hace 25 o 30 años atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que yo docente también tengo mi historia de vida y que no soy la misma docente que era hace 20 años. Entonces cambia el docente, por más que sea el mismo, cambian las instituciones, cambian los alumnos. Bueno, hay que ayornarse, tenemos que empezar a leer, a hacer cursos, empezar a mirar la realidad desde otro lugar. Bueno, somos sujetos sociales e históricos y vamos haciendo la historia a medida que vamos evolucionando. Por pero supuesto. Esto que vos decías, los lectores se quedaron en el 1900. Sí. En el puntero todavía se quedaron, quizás, sí. ¿no? En el vigilar y castigar, ¿no? Esto que Foucault, que es un sociólogo de la década del 60, criticaba a algunas instituciones, incluso a la escuela, y decía, en la escuela se vigila y se castiga. Y queremos seguir que esto siga ocurriendo. Si la letra no entra con sangre, es como que no aprende. En realidad hay muchas formas de aprender. Muchos de nosotros aprendimos de la otra manera. Pero bueno, hay otras formas de aprender, desde la vivencia, ¿no? Desde otros lugares que muchos docentes trabajan en las aulas y lo hacen muy bien. Pero bueno, a veces esta docente se animó a ponerlo en una red, porque también hay que animarse en función de las instituciones o de las autoridades ministeriales, ¿no? Que nos llamen la atención porque estamos haciendo algo que no está bien. Ella se animó y fue noticia, y bienvenida sea la noticia, pero digo, no debería serlo. Ella leyó. Sí. Leyó, digamos, y dijo, esto lo puedo hacer, lo voy a poner en las redes porque lo puedo hacer. Sí. Bueno, qué lástima esa frase, ¿no? Que decía la letra con sangre entra, qué cosa, qué horrible. Qué horrible, pero esta fue una frase que marcó a principios del siglo XX y era la frase que sostenía la escuela. Entonces, espantosa, por supuesto. Pero reivindicada por mucha gente todavía. Pero sin embargo, hoy tenemos algunos vestigios dictatoriales que quieren que se repitan en la escuela. Porque seguimos con esos, ¿viste? Con esos dibujitos de que hoy el docente está así y los padres y los alumnos, y yo no creo que sea así. No. Hay algunos padres que van y se sacan, se les sale la cadena ante el docente. Pero cuando los padres empecemos a entender de que los chicos van a la escuela no a educarse, porque ya tienen que estar educados, van a aprender otras cosas. Sí, ¿no? Yo lo que siempre digo, y hablo los primeros días, yo trabajo en el nivel superior, ¿no? Pero siempre hablamos con los alumnos y nos ponemos de acuerdo y tratamos de negociar. Esta va a ser la clase.
tratemos de ver cómo podemos aprender, en qué tiempo, porque yo entiendo que ya 80 minutos el alumno no puede estar prestando atención porque no lo puedo hacer yo, porque tenemos esta visión zapping, ¿no? O esta atención zapping que estamos continuamente cambiando de pantallas, porque no podemos soportar la atención 80 minutos. Y sin embargo queremos que nuestro alumno esté 80 minutos en una determinada materia. Entonces, bueno, reconozcamos que esto es casi imposible, entonces la escuela tiene que ayornarse a los tiempos que corren. Creo que es fundamental. Así es. Bien, Cari, muchísimas gracias. Gracias. Como siempre.